Hola, saludos. Personalizar el formato del contenido de una celda en Excel es una acción en general poco conocida de la manera como se las voy a presentar. Comencemos entonces a incursionar en esta acción. Con el comando Control 1 traemos el cuadro de diálogo de formato de celdas que, como pueden ustedes ver, en la parte superior contiene 6 pestañas. Vamos a trabajar con la pestaña número, seleccionamos la categoría personalizada y en este primer recuadro nos muestra de la celda activa el contenido, en este caso 32.485, que como ustedes pueden ver no tiene separador de miles ni ningún otro atributo. En este segundo recuadro está la instrucción del formato que predeterminadamente contiene general. Pero es aquí donde nosotros podemos colocar la instrucción del formato que estamos queriendo darle al contenido de la celda, al contenido del número de la celda. La sintaxis y el formato de esa celda personalizada consta de 4 partes. Primero, el formato de números positivos, que está separado por un punto y coma, el formato de números negativos separado por un punto y coma, el formato de valores en cero separado por un punto y coma, y finalmente el formato de los textos. Cuando aparece de esta manera, sin ninguna otra especificación, nosotros asumimos que esta instrucción está contenida en la sintaxis en la primera del formato para números positivos. Y esta instrucción influye directamente sobre lo que debe ser el formato de números negativos, el formato de valores en cero y el formato de los textos. En este primer cuadro podemos ver a la izquierda en la columna una serie de instrucciones cuyos resultados se pueden visualizar en estas 4 columnas de la derecha. Aquí está lo que la instrucción que tiene cada una de las celdas de manera predeterminada arroja como resultado de tanto de los números positivos como los negativos, como del cero y como del texto. Fíjense que los números positivos y los números negativos y cero, los números en general están alineados en el borde derecho de cada una de las celdas, mientras que el texto está alineado en el borde izquierdo de cada una de las celdas. Si nosotros quisiéramos solamente afectar el texto, colocarle un color, hacerle una separación del borde izquierdo de la celda donde está contenido. Esta instrucción, por ejemplo, dice para el formato de número positivo general, para el formato de números negativos general, pero en negativo, para el formato de los ceros en general, pero le está diciendo además que para el formato general del texto, póngalo en color azul, que es el resultado que estamos viendo aquí. Igual sucede en esta instrucción, general menos general, general, pero aquí le está colocando un color rojo y con estos espacios antes de la arroba, hay 3 espacios colocados, separa el texto contenido del borde izquierdo de la celda, esos 3 espacios. De manera que puede verse la celda del texto afectada más la celda de los números, pues se ven de igual manera tal y como nosotros los escribimos. Esta instrucción lo que hace es poner en letras qué tipo de número se encuentra allí. Al colocarlo con esta instrucción, él simplemente va a decir que este 4562 es un número positivo, que este menos 1546 es un número negativo, que este cero simplemente el cero y que esto es un texto. Y lo está solo, la instrucción lo que lo está exponiendo en calidad de descripción escrita.
Esta primera instrucción, digamos que son bien importantes estas primeras cuatro, porque el signo de numeral más el cero, el numeral se refiere a los números enteros y el cero a los números decimales. Aquí, por ejemplo, a los números enteros le está diciendo simplemente ponga el número entero y en el cero le está diciendo no coloque decimales. Porque para decirle que coloque decimales, como está escrito aquí abajo, simplemente hay un separador de una coma y le pone a la derecha la cantidad de decimales que quiere. En este caso, quiere ponerle a la cifra dos decimales. El numeral, cuando tiene su separador de punto, numeral, punto, numeral, numeral, está diciendo que le ponga al número entero un separador de miles y en este caso al decimal, en esta instrucción arriba le da que le coloque un decimal, en esta instrucción aquí abajo le está diciendo que le coloco dos decimales, tal y como lo podemos ver aquí. Fíjense que el número entero ahora tiene separador de miles y cada uno de los números tiene dos decimales, incluyendo el cero. Por supuesto, el texto no se ve, no se ve ninguna acción reflejada sobre él. Cuando colocamos para el texto, por ejemplo, y colocamos la instrucción en el formato de números positivos, le estamos diciendo coloque en rojo y lo separa tantos espacios le voy a dar. Aquí hay tres espacios con el underline y la arroba. Él va a afectar el resto de los números y que aunque tengan apariencia de números, ellos tienen calidad de texto. Fíjense que los está alineando al borde izquierdo de la celda. Y al texto en sí, entonces está, en este caso, no tiene instrucción de que le coloque color, pero le está diciendo que lo separe tres espacios del borde de la, izquierdo de la celda. Y aquí sí le está diciendo, póngame el color rojo e igual me lo separa los tres espacios del borde izquierdo de la celda. Fíjense que el resultado es similar, ambos similar, solo que este tiene el color rojo. Aquí ya cuando le damos instrucción a los números, ya los números tienen calidad de ser números. Se le da con el numeral punto, numeral, numeral y con el 0,00 a todos los números con separador de miles y con dos decimales eh, cada uno, incluyendo el cero. Y para el texto le está diciendo colóquemelo en azul, me le da una separación, de dos separaciones al texto de la línea del borde izquierdo de la celda y es el resultado que estamos viendo aquí. Ese texto está separado, es como si hubiera corrido dos letras hacia la derecha y está en azul. Esa es la instrucción. Aquí simplemente le está diciendo al texto, a pesar de que el problema, digamos, lo que tiene de diferencia es que los números, aunque se ven números, tienen calidad de texto porque a todos incluyendo el cero, los alineó al borde izquierdo de la celda, pero al texto pues le está dando que lo separe del borde derecho de la celda con puntos y en este caso lo separa del borde derecho de la celda con líneas. Bueno, ustedes pueden ver entonces, lo que quiero decirles es que cuando usted le da la instrucción y usted puede ver además la instrucción si nos ubicamos en esta celda, por ejemplo, en esta celda no tiene separador de miles y el decimal es un solo decimal el que tiene. Si vemos con control 1, vamos al formato de celda, la pestaña número personalizado. Fíjense cómo allí tenemos el mismo comando que está señalado. Tenemos numeral, punto numeral, numeral, 0,
coma, 0 y arriba podemos ver cómo se ve, cómo se muestra la celda que está activa. Ok, quiere decir entonces que nosotros podemos además visualizar en el momento que estemos cambiándole el formato, cómo se va a ver la celda activa. Por otra parte, fíjense, le volvemos a dar control 1 para regresar al formato de celda personalizada. Y en el recuadro de abajo, donde dice tipo, que es donde nosotros colocamos la instrucción de cómo queremos ver la celda, en el recuadro de abajo ya hay predeterminadamente muchas instrucciones. Pero en la medida de que usted construya su propia manera de cómo quiere ver su celda, esa instrucción se va agregando a la lista que ya trae predeterminado el formato personalizado. De la misma manera, en este siguiente cuadro, pues tenemos una serie de instrucciones, que una de las cosas que es necesario que aclaremos es que a pesar de que en la celda se le dio un formato como este, ¿no? Le está diciendo, póngale un texto que diga cobro con un espacio, o le da a los enteros separador de miles, a los decimales me coloca dos decimales, entre comillas, un espacio, un texto y otro espacio, y esa es la instrucción para el número positivo. Esta es una siguiente, después el punto y coma, una instrucción para el número en negativo, ¿verdad? Y la instrucción para el cero. No tiene una instrucción para la columna de texto, por lo tanto el texto no va a variar. Van a variar es el contenido de cada celda. Lo que quería señalarles es que si nosotros colocamos una celda, eh, vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean, y le colocamos un texto a la celda, cobro 15 bolívares, y aquí le vamos a poner cualquier, esto es un ejemplo, le vamos a poner cualquier valor, cobro eh, 16 bolívares más. Usted con él no puede operar. Si usted hace una suma, por ejemplo, de esta celda con, con esta celda, le va a dar un error. Y le va a dar un error porque le está diciendo que ahí en esta celda no se pueden sumar porque no son valores. Si usted, por ejemplo, procediéramos a sumar una celda que tiene un formato predeterminado, nosotros estas dos celdas podríamos operar con ellas, y vamos a operar con ellas que tienen el formato predeterminado. Claro, con el número negativo que es mayor que el positivo, pues seguramente va a dar un resultado negativo, pero vamos a hacerlo simplemente para visualizar el ejemplo. Eh, Esto más esta celda, fíjense cómo, y nos da, si nosotros a 15 le sumamos menos 32, va a dar menos 17. Y asume el mismo formato de texto que se le dio de manera predeterminada. Pero lo que les quiero decir es que se puede operar aritméticamente con ellos. Se pueden sumar, se puede restar, se puede multiplicar, y el texto predeterminado no afecta la operación con los números, cosa que sí está sucediendo en este ejemplo. Vamos a borrar esto para que no nos cause ruido. Estas dos celdas, pues, esto tiene, un poco para que lo analicen bien, yo les voy a dejar el archivo en Excel para que puedan acceder al archivo en Excel directamente. Pero le voy a hacer la acotación de que nosotros podemos ocultar el contenido de la celda colocando punto y coma, punto y coma y punto y coma. Es decir, el punto y coma, antes del punto y coma está el número positivo, antes del siguiente punto y coma está el número negativo, ante el siguiente punto y coma está el cero, y
luego el formato de texto. Si vemos las celdas, lo que le está dando es la instrucción de que oculte el contenido de la celda. Fíjense cómo en la celda, ahí está el número 15, en la celda del negativo, ahí está el número menos 32, aquí en la celda del 0, ahí está el 0, y en la celda del texto, pues ahí está el texto. Como ustedes pueden ver, este, eh, lo que está es ocultando con esta instrucción las, el contenido de las celdas. Em, Aquí está, le está dando una instrucción a la celda donde está señalando en tres corchetes, y así lo deben colocar en la instrucción, que el número mayor de 14 sí se vea, pero además que le está dando la instrucción de que no tenga separador de miles y que no tenga decimales. Y le está dando, le está diciendo que el resto lo oculte. Entonces, si vamos aquí, fíjense, esto aparece porque es mayor que 14. Si usted le da, por ejemplo, 13, se oculta, porque la instrucción que usted le está dando aquí es que si es mayor de 14, si es mayor de 14, se visibilice. Si no es mayor de 14, entonces lo esconde. Fíjense que si vamos aquí, pues ahí están los mismos valores. Aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un texto. Lo que le estamos diciendo entonces es que muestre en esta celda el número positivo, lo que contiene, sí, siempre y cuando ese número sea mayor de 15. Digamos que esta es una instrucción que ustedes pueden aplicar a muchos, a muchos formatos, a muchos elementos. En relación a los números de teléfono, eh, siempre y que tanto utilizamos en nuestras tablas de datos, el número de teléfono celular. Si nosotros, voy a hacer un ejemplo aquí en esta celda, si nosotros colocamos ese mismo número, 0414-396-4600, fíjense que yo le estoy colocando un 0 a la izquierda, pero cuando ingreso ese número a la celda, el formato predeterminado que él tiene general no me acepta el número 0 a la izquierda. De manera que me coloca un número que no es el que yo deseo ver en la celda para el número telefónico. Para que yo pueda ver este número de esta manera, yo tengo que darle una instrucción como esta, donde entre paréntesis señalo que debe haber un 0, coloco el 0 entre comillas, y hay una cantidad de signos numeral que corresponden a los números que yo voy a colocar dentro del paréntesis para tener este resultado dentro del paréntesis. Seguimos con el guión y posteriormente le hacemos 7 signos de numeral que corresponden a los siete números restantes del número telefónico del celular. Entonces, vamos a hacer, vamos a este comando, vamos a hacerlo en la práctica personalizando la celda. Le digo copiar, cape, me voy al número que quiero ver de distinta manera. Doy control 1, me voy a personalizada, donde está general, lo sustituyo por la instrucción que acabo de traerme, de copiar, y le doy a aceptar. Fíjense cómo el número ya tiene un formato que es el que yo deseo ver en la celda donde estoy colocando el número telefónico. Podemos colocar cualquier otro número, 0412, 895-6475. Fíjense que eh, siempre va a salir el formato que ya yo le indiqué en la celda predeterminada, es decir, con esta instrucción. Vamos a borrar este número de aquí y continuamos. En esta tabla de datos vamos a proceder a realizar un ejemplo práctico y creativo.
Si ustedes han estudiado las anteriores instrucciones, pueden hacerlo de la misma manera en como yo se los voy a hacer en este momento. Lo primero es definir qué es lo que quiero hacer. En esta columna, yo estos valores de plaquetas, quiero tener de ellos, además de que tengan al lado su unidad de análisis, eh, que me permitan saber si es un valor alto, un valor bajo o es un valor normal. Lo vamos a hacer en la práctica y vamos a aplicarle eso a las celdas que están visibles allí, ya les explico. Comenzamos entonces con la apertura de un corchete y para los valores bajos vamos a tomar los menores de 150 y así mismo le damos la instrucción. Entonces, menor a 150, cerramos el corchete. Le vamos a decir ahora que nos lo separe un espacio, a eso le damos un underline o piso, como se pueda llamar, un espacio y le indicamos seguidamente que la cifra que tengamos allí, si es el caso, sea una cifra que tenga separador de miles. Para eso le damos entonces el numeral, punto, numeral, y para los decimales, el cero, sin el coma 00, sino le ponemos el cero simplemente, no, le estoy indicando que no me le ponga decimales a la cifra. Seguidamente vamos a abrir comillas y dentro de las comillas vamos a darle un espacio para que se separe de la cifra. Yo quiero que esté la unidad, entonces vengo aquí donde está la unidad, eh, la barra de funciones, la copio, control C, y me voy de nuevo a donde estoy construyendo la instrucción, y le doy control B y ya tengo allí, cierro las comillas, la unidad al lado de lo que es la cifra. Ahora, hasta ahí llega lo que va a estar lo que yo quiero ver del lado izquierdo de la celda. Para que la otra denominación, bajo, alto o normal, me lo coloque del lado derecho de la celda, yo tengo que darle un espacio, utilizar el signo asterisco y otro espacio para que entonces lo que a continuación venga se separe hacia la derecha, al extremo de la celda. Aquí vamos a abrir entonces una comilla y como son valores menores de 150, le vamos a decir que es un valor bajo en mayúscula. Vamos a colocársela. Cerramos la comilla y cerramos con el punto y coma, que es la primera instrucción. La segunda instrucción es parecida, solo le vamos a cambiar algunos términos. Entonces, vamos a copiar esta, control C, la pegamos después de la comilla, control V, y aquí le vamos a indicar que los valores mayores de 450, que es el máximo, el valor límite máximo de los valores normales de las plaquetas, si es mayor que eso, entonces le coloque la denominación alto, también en mayúsculas se lo vamos a poner. Muy bien, separamos nuevamente la siguiente instrucción con el punto y coma. Y aquí, como ya nos vamos a referir a los valores que no son ni menores de 150 ni mayores de 450, simplemente vamos a hacerle las indicaciones para el número y el resto del texto que debe colocar. Vamos a copiar esta segunda instrucción en la parte del número nada más y aquí le vamos a poner donde dice alto, le vamos a colocar normal, tipo nombre propio. Ya tenemos nuestra instrucción allí. De esa instrucción, ahora la copiamos en la barra de funciones, damos control C, escape, vamos a seleccionar de la columna estas cifras que podemos ver, supuesto que la lista es más larga, véanla, pero la que podemos ver para que podamos observar los cambios que va a producir esta instrucción. Nos vamos entonces con control 1 a formato de celda, número personalizada y aquí donde dice tipo, vamos a copiar la instrucción, a pegar la instrucción que nos traemos de allá
y observamos qué pasa. Fíjense cómo tenemos el valor de las plaquetas, la determinación con sus unidades al lado, y al extremo de la celda, hacia la derecha, tenemos la denominación, si es un valor alto, normal o bajo. Fíjense aquí tenemos alto, normal, aquí tenemos uno bajo. Muy bien. Eh, yo no le coloqué color a ninguna porque el color, si le coloco color, lo toma todas las cifras, las cifras y la denominación que está allí. Podemos hacer el ejemplo para que ustedes vean. Vamos a colocar que aquí, antes de cada número, abrimos corchete y le vamos a colocar que eso sea rojo, el bajo, rojo, cerramos el corchete. El alto, antes de la cifra, le vamos a colocar, abrimos corchete y le colocamos un azul. Cerramos el corchete y al normal, vamos a dejar que se quede normal con su predeterminado, que es el negro. Ya tenemos la instrucción allí. Esa instrucción en la barra de funciones la seleccionamos para copiarla. Control C. eh, y escapamos para seleccionar entonces los valores que tenemos visibles. Control 1. Vamos otra vez a formato de celdas número personalizada. Y aquí, donde habíamos colocado la instrucción anterior, colocamos la nueva instrucción. Le damos a aceptar y fíjense cómo el valor alto está en azul, el valor bajo está en rojo y los valores normales están en su color predeterminado. Bien, ahora continuamos con el siguiente ejemplo. Esta lámina, más que un ejercicio, es una aclaratoria necesaria de tomar en cuenta. Cuando se suman las horas, si el total tiene formato tal y como los estamos mostrando aquí al lado, H2.mm, el resultado que va a dar el total es el exceso de horas que rebasen las 24 últimas horas. Aquí hay más de 24 horas, aquí hay dos veces contenidas 24 horas más estas que están aquí, que es el resultado de esa suma. Pero ese resultado no es el que estamos buscando la mayoría de las veces. La mayoría de las veces estamos buscando que nos dé el total real de las horas, no importa que rebasen las 24 horas. Y de manera que tendríamos que utilizar el formato personalizado de H, pero entre corchetes, dos puntos, MM, que se refiere a los minutos. Este sería el formato que nos daría entonces la suma adecuada de las horas, tal y como se puede verificar en la barra de estado, en la suma, allá abajo. Ok, era más una lámina de aclaratoria a tomar en cuenta, ¿no? Para obtener los resultados adecuados en lo que es la sumatoria de horas. Finalmente, les dejo aquí, son los colores. Ya hemos utilizado colores con sus nombres, pero hay colores que no tienen sino códigos. Por ejemplo, si yo digo color 19 se corresponde con este color, o color 44 se corresponde con este color, y sucesivamente ustedes pueden colocar el color que más les guste, deseen en el contenido de la celda. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Si esta presentación les fue útil, les agradezco que me regalen un like y se suscriban a mi canal.